¿Qué tal, gente? Aquí estamos en un nuevo video de matemáticas. En este video les traeré el cálculo de volumen de un sólido por revolución. Pues este tema a lo que se refiere es determinar el volumen de un sólido que se forma cuando una región plana se rota alrededor de un eje, que generalmente es el eje X o el eje Y. ¿A qué se refiere con esto? Como tenemos aquí dos funciones, estas dos funciones las vamos a graficar. Entonces nos darían una gráfica plana y tendríamos que encontrar nuestra área a evaluar, obviamente delimitada por límites. Y esa área la rotaríamos en un eje que nos estarían indicando, un eje en específico, que ya sea el eje X o el eje Y, como ya les había mencionado, dándonos un sólido tridimensional. Así, cortando este mismo por partes muy pequeñas para que nos den una sección transversal de este mismo y poder hallar el área de este mismo, que en este caso es el método de discos. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestro problema. Nos proporcionan dos funciones, que en este caso es y igual a raíz de x y y igual a 0 con un solo límite de integración. Pero antes tengo que mostrar la fórmula para calcular el volumen de estos sólidos, que en este caso es volumen igual a la integral de a a b del área en función de x. Para poder encontrar el área, como estamos viendo, el área, como es un círculo o un disco en este caso, para hallar su área es pi por radio al cuadrado. Entonces, en la fórmula que tenemos de pi por radio al cuadrado, para encontrar el radio al cuadrado, tenemos que el radio es lo mismo que la función de x. La razón por la que el radio es igual a la función es que al momento de rotar esta función plana, al hacer esta rotación, en cualquier punto a lo largo del eje X obtendrás un disco o círculo plano que es perpendicular al eje Y en este caso. El radio de cada disco es simplemente la altura de la curva, y igual a raíz de x en ese punto. La altura de la curva en cualquier punto x es raíz de x, por lo tanto el radio es lo mismo que la función, que en este caso es raíz de x. Una vez explicado por qué el radio es lo mismo que la función de x, lo vamos a sustituir en esta fórmula que tenemos, que es área igual a pi por radio al cuadrado, pero el radio es lo mismo que la función y nuestra función es raíz de x. Así que nos quedaría pi por raíz de x elevada al cuadrado. Podemos cancelar el cuadrado con la raíz y nos quedaría como resultado pi por x. Ahora sí, este resultado de pi por x lo meteríamos a nuestra integral, que aquí tenemos la fórmula para sustituirlo. Entonces a en función de x es pi por x de x. Pero nada más tenemos un límite de integración, que en este caso es el límite superior, que es igual a 4. Para poder encontrar el otro límite de integración, que esto funciona con cualquiera de los dos, si no nos dan ninguno podríamos hacer lo mismo, pero en este caso ya tenemos el superior, así que tendríamos que igualar las funciones. ¿A qué me refiero con esto? Sería igualar raíz de x igual a 0, hay que hacer una igualdad. Entonces nos quedaría raíz de x igual a 0. Entonces, para poder despejar, porque tenemos que despejar nuestra x para poder hallar el valor de esta misma y ponerlo en nuestro límite inferior, elevaríamos ambos miembros de la igualdad al cuadrado. Entonces de este lado se eliminaría la raíz con el cuadrado y nos quedaría x, y nos quedaría del otro lado 0 al cuadrado, en este caso sería 0. Entonces nuestro resultado nos queda que x es igual a 0. Entonces ese sería nuestro segundo límite de integración. Así que así nos quedaría nuestra integral, que sería el volumen igual a la integral de 4 a 0 de pi por x de x. Una vez sustituyendo no nos quedaría una integral difícil. En este caso pi es constante, entonces la tenemos que sacar de nuestra integral. Una vez sacada nada más nos quedaría la integral de x. Vamos a utilizar la fórmula de x a la n más 1 sobre n más 1. En este caso n se refiere al exponente de nuestra x. Si hacemos estas pequeñas operaciones nos quedaría x al cuadrado sobre 2 y ahí estaría nuestra integral. Así que
Como resultado de esta integral nos quedaría pi por x al cuadrado sobre 2 con los límites de integración de 4 a 0. Ahora sí, sustituyendo los límites de integración en las x, nos quedaría factorizando el pi, nos quedaría pi que multiplica a 4 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Y sabemos que 0 al cuadrado sobre 2 nos da 0, entonces simplemente nos quedaría 4 al cuadrado sobre 2. Resolviendo esta ecuación nos quedaría 16 sobre 2 por pi. Y ya para finalizar solo nos tocaría resolver esta división que nos daría 8pi y ese sería el volumen de nuestro sólido por revolución.